¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Cerca de 2 horas duró la revisión de los recursos de protección que busca impedir la ejecución del proyecto Hidro Aysén. Y estas acciones ya habían sido rechazadas por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En las afueras del Palacio de Tribunales, si usted vio las imágenes hoy, grupos ambientalistas se manifestaron pacíficamente, claro, contra la central hidroeléctrica. Y este lunes comenzarán los alegatos entre las partes en la tercera sala de la Corte Suprema. Antecedentes. Pero para más detalles queremos conversar sobre el proyecto con el ex titular de Obras Públicas, Sergio Bitar, quien cuando era ministro se había mostrado a favor de la hidroelectricidad y en algún momento también, don Sergio Bitar, ¿cómo está? Buenas noches, a favor del proyecto Hidro Aysén. ¿Mantiene esa postura? Mi posición es la misma, de que Chile, para su desarrollo futuro, necesita más hidroelectricidad, porque por razones de seguridad nacional, nosotros tenemos que tener una matriz energética que no dependa de puras importaciones. No tenemos carbón, no tenemos gas, no tenemos petróleo. Y entonces, ¿de qué dependemos si no queremos ser vulnerables? Viento, estamos avanzando en eólica. Solar, no tenemos ningún proyecto todavía, pero creo que tenemos que avanzar fuerte en eso, aun cuando los costos son altos. Nuclear, que por razones después de lo de Japón se ha congelado bastante, aunque se siguen haciendo estudios, que no es contaminante. Y luego tenemos mareomotriz, que se han hecho investigaciones, pero son muy bajas las posibilidades, especialmente en la zona del canal de Chacao, y geotermia. Entonces, en ese cuadro, la hidroelectricidad, que siempre en Chile ha sido muy importante, a mi juicio es clave y hay que continuar expandiéndola. Porque de lo contrario, si no haces hidro, tienes que hacer carbón. Y hemos aumentado mucho en carbón con la amenaza al efecto invernadero y además a nuestras exportaciones. Ahora, yo lo decía en la presentación, usted en un momento determinado sí fue partidario de Hidro Aysén. En este momento, ¿es partidario de la realización del proyecto o es políticamente incorrecto decirlo ahora cuando la ciudadanía se ha manifestado en contra precisamente? Y se mantienen todavía las movilizaciones. No hay proyectos óptimos, porque si uno le pregunta a la gente que está en contra de Hidro Aysén, ¿qué quiere? ¿Más carbón? ¿Qué te van a contestar? El agua no emite carbón. El carbón, una planta térmica, sí. Entonces, en el fondo, no es que haya algo que uno diga, este es el mejor. Tienes que ver cuál es el que más conviene al país y cuáles son las compensaciones. Entonces, ¿Hidro Aysén en este caso es el mejor? En este caso, mi opinión respecto del abastecimiento de energía hidroeléctrica de la región de los lagos y de la región de Aysén es positiva. Creo que tenemos que buscar más energía en esa zona. Ahora, si el proyecto cumple las normas o no las cumple, tiene que someterse muy estrictamente al sistema de impacto ambiental. Eso no se ha resuelto todavía. Falta evaluar la parte de transmisión, que es la que genera más complicaciones y la que ha tenido más rechazo. Empezamos con las dudas que están manteniendo desde hace mucho tiempo, por supuesto, y presentados ahora también los grupos ambientalistas, pero también parlamentarios de distintas bancadas, y señalan, en ese punto específicamente, el por qué se presentó el proyecto separado en dos. La megacentral y el tendido eléctrico, si forman parte de lo mismo. ¿Fue para que, una vez aprobado uno, fuera innegable para la autoridad ambiental el otro? Yo creo, no me correspondió a mí tomar esa decisión, pero la lógica puede estar en lo siguiente, que la red de transmisión no solo sirve a ese proyecto. ¿Usted no tomó esa decisión? ¿Quién la tomó? No, eso no corresponde al Ministerio de Obras Públicas. La decisión de estudio de impacto ambiental o lo hace la misma empresa o lo hace el Ministerio de Energía. Pero que se presentara de dos formas separadas. Lo que responde al Ministerio de Obras Públicas es la Dirección General de Agua, exclusivamente, que es la que otorga los derechos de agua. Los derechos de agua para poder hacer lo que se llaman derechos no consumtivos, porque esa energía no se consume como la agricultura. Entonces, esos derechos y esa discusión se dio en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, como puede haber otras plantas que estén o en la 10ª región con otras fuentes de energía hidroeléctrica o en otra ubicación de Aysén, tú puedes separar y decir, yo necesito una red de transmisión más potente, independientemente de ese proyecto, porque puede haber otros. Además de que ya está claro que necesitamos reforzar la transmisión, que en Chile se quedó corta y está en crisis. Y que está produciendo problemas en el norte en este momento. Por lo menos en el sur. Nosotros tenemos el sistema eléctrico separado, en el sistema integrado del norte grande, SINC se llama, que llega como hasta Taltal, y luego de ahí al sur tenemos el sistema interconectado central que llega hasta Puerto Montt. Entonces,
Ahora nos concentramos en el SIC, en el del centro, y ahí nosotros tenemos una crisis que una de las partes de los proyectos que tienen que venir ahora es la ampliación de la red de transmisión. Y ahí está planteada una idea nueva, de la cual yo soy partidario, que es hacer una red de transmisión en que el Estado tome la iniciativa y pueda concesionar, como concesiona una autopista, y construye esa red para que puedan servir a todos y especialmente a las comunidades más alejadas. Entonces, como troncal. Es que, ¿sabe por qué le preguntaba desde el inicio? Porque es parte de las presentaciones que se están haciendo hoy frente a la Corte Suprema y que van a empezar, como decía yo, en la presentación el lunes en sus alegatos, porque hoy solamente fue de la presentación. Ahora, el abogado Marcelo Castillo, entrevistado hoy por CNN, señaló que de los 32 servicios, y estamos hablando del año 2008, cuando usted era ministro de Obras Públicas, de los 32 servicios públicos que evaluaron el proyecto, 22 dijeron que faltaba información esencial y relevante, lo que ya era causal para rechazarlo. Era causal para que se complementara, y en el caso del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas fuimos súper estrictos. De hecho, cuando terminó el gobierno nosotros no habíamos aprobado el traspaso de los derechos de agua. La Dirección General de Aguas puso una serie de condiciones sobre cómo hacer el traslado de derechos para que se cumplieran las normas tradicionales en esa materia. Y eso quedó pendiente. Entonces hicimos una consulta a la Contraloría. Y cuando cambió el gobierno, la Contraloría no había evacuado la respuesta de si acaso la forma de presentación por la empresa era buena. Eso lo cambió el gobierno que siguió. De manera que cambió el criterio que usamos nosotros. Lo que quiero decir es que si bien uno es partidario a la hidroelectricidad, creo que es importante para Chile, también con la misma firmeza tengo que decir de que siempre tienen que respetarse todas las normas legales y no están cumplidas. Respetar las instituciones, se decía en su momento, y usted lo hizo ver también respecto a lo que señalaba la presidenta Bachelet en su momento, determinado. Pero usted, efectivamente, cuando era ministro, apoyó, por ejemplo, cuando la Dirección General de Agua impugnó los derechos de agua para Hidro Aysén. Usted apoyó a la empresa y dijo que había una mala interpretación, que a lo mejor eran errores de forma y no de fondo, manifestándose de esa forma o entendiéndose de esa forma, y que usted apoyaba el proyecto directamente. No. Y dicen ahora quienes están en contra del proyecto que precisamente por este tipo de actitudes se les dio hasta 2 o 3 oportunidades para que se hiciera finalmente. No, se aplicó la norma estrictamente y no le corresponde a un ministro estar dando una opinión, porque para eso después está el Consejo de la CONAMA. De manera que aquí lo que está claro y está revisado es que en el gobierno de la presidenta Bachelet, en lo que concierne a la Dirección General de Agua, fuimos muy estrictos, tanto es así que no fue aprobado en su gobierno el traslado de los derechos. Y por eso cuando hubo este choque con la empresa se dijo, vamos a la Contraloría, y esa fue la decisión que tomamos. Pero usted dijo que en ese momento que los derechos pertenecían a la empresa, efectivamente. Bueno, eso no está en discusión. Los derechos pertenecen a la empresa, eso nadie lo cuestiona. Está registrado en la Dirección General de Agua. Lo que se ha discutido... a la empresa, pero no a Hidro Aysén. Eso también, yo diría que todo abogado que conoce de la forma está de acuerdo. Si lo que estaba en discusión es si tú puedes trasladar el derecho de un punto a otro, no cumpliendo ciertas normas que eran tradicionales, que es lo que quería la empresa para evitar el riesgo que si cambiaba el derecho viniera otro a reclamar ese derecho. Pero desde el punto de vista legal, las consultas que hicimos es que ahí no existe ese problema. Ahora, esta es una discusión que no está resuelta. Si el estudio de impacto ambiental rechaza el estudio de transmisión porque no cumple con las normas, no se va a hacer. En ese caso, mi opinión es que nosotros tenemos que buscar otras fuentes de energía hidroeléctrica. Y en esa materia, mi opinión es la siguiente. Yo creo que el Estado está extremadamente debilitado. En el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó por primera vez un Ministerio de Minería. Creo que ese Ministerio de Minería no puede seguir cumpliendo la función de antes de evaluar lo que le presenten los privados, porque la energía está llegando a un punto crítico, no puede depender solo del mercado. Sí, por supuesto, vamos a hablar de eso más adelante, nos queda solamente un minuto para ir a comerciales, pero quiero seguir con el otro tema, porque la presentación que se hace de parte de los grupos que defienden que son ambientalistas, pero también hay empresarios, casi 90 empresas, y parlamentarios de distintos sectores, el senador Horvath es solamente un ejemplo, Accorsi, entre otros, hablan de una relación prácticamente ilícita entre autoridades de gobierno
y no se refiere solamente al gobierno sino anteriormente, por lo que yo le contaba anteriormente, y la empresa, y que de esa forma, con un tráfico de influencia, negociaciones incompatibles, incluso hablan de fraude al fisco, se consigue la aprobación y se acusa a las autoridades y a la empresa. Bueno, para eso están los tribunales. En el gobierno de la presidenta Bachelet yo puedo ser clarísimo en lo que a mí concierne respecto de los demás ministros y el gobierno, que nunca hubo una interferencia ilícita, al contrario, las presiones fueron fuertes y la línea fue muy clara de respeto de los procedimientos, pero al mismo tiempo un gobierno no puede jugar y decir, por ejemplo, no hago hidroelectricidad, no me gusta el carbón, no me gusta lo nuclear, pero al mismo tiempo quiero garantizar que Chile en los próximos años, hasta el 2020, tenga lo que necesitamos, que son como 8.000 megawatts a 10.000 megawatts más de potencia instalada. Porque si no, se para o se corta la luz. Entonces el Estado es responsable. Sí. Si el Estado es responsable, la pregunta que tenemos que hacernos, y eso es lo fundamental, y se necesita más información, no es si me gusta este proyecto o el otro proyecto, sino cuál es el conjunto de proyectos que mejor sirve a Chile. Sí, le propongo que hagamos una pausa y le quiero preguntar también a la vuelta si las presiones siguieron durante el gobierno actual y si usted ha detectado que se han cometido irregularidades o no en este proceso que se está adjudicando de Hidroaicén. Vamos y volvemos.